Imagina un estanque inmóvil al amanecer. El agua está quieta. No hay ondas. No hay movimiento. Y sin embargo, toda la superficie está cubierta de verde, completamente verde. Millones de diminutos puntos flotan juntos tan pequeños que si no supieras qué estás mirando, los confundirías con suciedad, con algo muerto, con algo sin valor. Ahora imagina ese mismo estanque 48 horas después. El verde se ha duplicado. Cada punto se ha convertido en 2. Otras 48 horas pasan y vuelve a duplicarse. Y otra vez. Y otra vez. Esto no es un error. Esto no es casualidad. Y esto no son algas. Tampoco es escoria de estanque como durante décadas nos enseñaron a llamarlo. Esto es la fuente de proteína de crecimiento más rápido jamás registrada en la Tierra. Una planta microscópica que se reproduce más rápido que cualquier cultivo conocido, que no necesita tierra, que no requiere fertilizantes químicos y que puede convertir agua contaminada en alimento humano. Y durante más de 60 años, un sistema agrícola construido sobre dependencia, control y compras constantes hizo todo lo posible para que nunca escucharas hablar de ella. Porque cuando una solución es demasiado eficiente, demasiado barata y demasiado libre, se convierte en un problema. Bienvenido a Semillas Ancestrales. En 2018, en un laboratorio de la Universidad Ben Gurion del Negev, en Israel, un grupo de investigadores realizó un experimento que pasó casi desapercibido fuera del mundo académico, pero cuyas implicaciones son profundas. El objetivo era simple: comparar la calidad real de distintas fuentes de proteína. Diseñaron un ensayo clínico controlado con 36 hombres adultos sanos. A cada participante se le administró en distintos momentos una ración idéntica de 30 gramos de proteína proveniente de 3 fuentes diferentes. Queso blando, guisantes verdes, una planta que la mayoría nunca había visto antes. Después de la ingestión, los científicos extrajeron muestras de sangre cada hora durante 3 horas, midiendo con precisión los niveles de aminoácidos esenciales, la respuesta metabólica y la biodisponibilidad de los nutrientes. Los resultados fueron inesperados. La proteína vegetal desconocida superó al queso en el aumento de aminoácidos esenciales en sangre. No solo igualó a las fuentes animales, las sobrepasó en algunos indicadores clave. Aún más sorprendente, los niveles de vitamina B12 aumentaron más que con el queso o los guisantes, algo que según los manuales clásicos de nutrición no debería ocurrir con una planta. El índice de digestibilidad alcanzó un 89%, una cifra que normalmente solo se asocia con proteínas de origen animal como los huevos o la leche. Y aquí está el detalle más desconcertante. La planta que produjo estos resultados pesa menos que un grano de arena. Se llama Wolffia globosa. En Tailandia la conocen como Kai Nam huevos de agua. En Occidente, si alguien ha oído hablar de ella, suele llamarla simplemente duckweed. Y está a punto de hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre cómo alimentar al mundo. Para entender por qué Wolffia globosa es tan disruptiva, primero hay que comprender qué es realmente. Wolffia globosa es la planta con flor más pequeña jamás registrada en la Tierra. Cada individuo mide menos de 1 milímetro más pequeño que la cabeza de un alfiler, más pequeño que un grano de arena. No tiene raíces. No tiene hojas en el sentido tradicional. Es un diminuto óvalo verde que flota libremente sobre la superficie del agua dulce, absorbiendo nutrientes directamente del entorno que la rodea. Su forma de reproducción es igual de extraordinaria. Wolffia no depende de semillas, estaciones ni polinizadores. Se reproduce por gemación desprendiendo plantas hijas que se separan del organismo original. Bajo condiciones óptimas, su biomasa se duplica cada 29 a 48 horas. Esto la convierte en la planta con flor de crecimiento más rápido jamás documentada. Pero la velocidad no es lo único que la hace única. Cuando se seca y se analiza su composición, Wolffia globosa puede contener hasta un 45% de proteína por peso seco. Para poner esto en perspectiva, la soja contiene aproximadamente un 36%, la quinoa alrededor de un 14%, la carne de res cerca de un 26%,
Una planta microscópica flotando en agua superan algunos de los alimentos proteicos más importantes del sistema agrícola moderno. Y a diferencia de muchas fuentes vegetales, esta proteína no es incompleta ni deficiente por naturaleza. Aquí es donde la historia empieza a volverse realmente incómoda para todo lo que creemos saber sobre agricultura, nutrición y control de los alimentos. La mayoría de las proteínas vegetales tienen una limitación bien conocida, no contienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que el cuerpo humano necesita. Por esa razón, durante décadas se repitió la misma idea: para obtener una proteína completa, había que recurrir a alimentos de origen animal, o aprender a combinar cuidadosamente distintas plantas. Pero Wolffia globosa rompe esa regla. Según investigaciones publicadas en Clinical Nutrition en 2018, esta planta microscópica contiene los 9 aminoácidos esenciales, y lo hace en cantidades que cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Su puntuación de calidad proteica alcanza 89 sobre 100, colocándola en la misma categoría nutricional que los huevos y los productos lácteos. Y eso por sí solo ya sería extraordinario. Pero hay algo aún más desconcertante. En 2020, investigadores de la Universidad Ben Gurion publicaron un hallazgo que, según los principios básicos de la biología, no debería ser posible. Detectaron vitamina B12 bioactiva en Wolffia globosa. No se trataba de análogos inactivos como los que aparecen en algunas algas. Era vitamina B12 real, confirmada mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas, el estándar de oro para su identificación. Esto plantea una contradicción directa con lo que se enseña en nutrición: las plantas no producen vitamina B12. Solo las bacterias y las arqueas pueden sintetizarla, razón por la cual las dietas veganas suelen requerir suplementación. Entonces, ¿cómo es posible? La respuesta está en la simbiosis bacteriana. Dentro del tejido de Wolffia viven bacterias endófitas capaces de producir vitamina B12. La planta les ofrece un entorno protegido y a cambio incorpora ese nutriente en su estructura. Cuando consumes Wolffia globosa, consumes también esa vitamina B12. El resultado es algo que desafía todas las categorías tradicionales: una planta microscópica de crecimiento ultrarrápido, que ofrece proteína completa altamente digestible y un micronutriente considerado exclusivo de los alimentos de origen animal. Para la nutrición moderna, esto no es solo una anomalía, es una grieta en los cimientos del sistema. Cuando una forma de vida desafía tantas reglas a la vez, no solo llama la atención de nutricionistas o agricultores, también atrae la mirada de quienes piensan en el futuro de la humanidad más allá de la Tierra. La NASA lo notó. En 2021, investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia comenzaron a estudiar Wolffia globosa bajo condiciones de microgravedad simulada, como parte de programas de agricultura espacial. Los resultados publicados posteriormente en Scientific Reports en 2024 confirmaron lo que muchos sospechaban. Incluso bajo gravedad alterada, Wolffia globosa mantiene su ritmo de crecimiento y su producción de proteína. Según los cálculos del equipo, solo 600 gramos de Wolffia fresca al día serían suficientes para cubrir las necesidades proteicas completas de un adulto en una misión espacial. Piénsalo por un momento. En un viaje a Marte donde cada kilo cuenta y cada recurso debe reciclarse, podrías producir proteína completa en tanques de agua, utilizando únicamente luz, agua, nutrientes reciclados de residuos humanos, sin tierra, sin grandes invernaderos, sin ciclos de cultivo de 90 días, solo plantas microscópicas duplicándose cada 48 horas. Esto no es ciencia ficción. Por esa razón, Wolffia globosa ha sido incorporada en investigaciones sobre sistemas de soporte vital bioregenerativos, diseñados para sostener vida humana durante misiones prolongadas en el espacio. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si esta planta es lo suficientemente eficiente como para alimentar astronautas en el espacio, ¿por qué no está alimentando a las personas aquí en la Tierra? Y la respuesta, como casi siempre, no tiene que ver con la ciencia, sino con el sistema que decide qué se cultiva, qué se financia y qué se considera comida. Si Wolffia globosa es tan eficiente, tan nutritiva y tan fácil de cultivar,
La pregunta es inevitable. ¿Por qué no forma parte del sistema alimentario global? La respuesta no es biológica, no es tecnológica, es económica. En 1909, el químico alemán Fritz Haber desarrolló un método para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. 4 años después, Carl Bosch logró escalar ese proceso a nivel industrial. Había nacido el proceso Haber-Bosch. Por primera vez en la historia, el nitrógeno, el nutriente clave para el crecimiento vegetal, podía producirse artificialmente en cantidades prácticamente ilimitadas. Antes de esto, la agricultura dependía de estiércol, rotación de cultivos, plantas fijadoras de nitrógeno, suelos vivos y diversos. Los agricultores sabían que la tierra necesitaba descansar. Sabían que la fertilidad no podía forzarse indefinidamente. El proceso Haber-Bosch cambió todo. De repente, era posible cultivar monocultivos año tras año, incluso en suelos agotados, siempre que se añadieran suficientes fertilizantes químicos. Para 1950, el uso de fertilizantes sintéticos se había disparado en todo el mundo. Para el año 2000, la humanidad estaba fijando más nitrógeno de forma artificial que todos los procesos naturales terrestres combinados. La industria de fertilizantes se convirtió en un imperio de cientos de miles de millones de dólares anuales. Y entonces, apareció un problema. Wolffia globosa no necesita suelo. Crece en agua. No requiere fertilizantes sintéticos. Absorbe nitrógeno y fósforo directamente del agua, incluso de fuentes que la industria consideraría desechos escorrentía agrícola, aguas residuales, estanques contaminados. Estudios han demostrado que Wolffia puede eliminar hasta 99% del nitrógeno, 88% del fósforo del agua contaminada, mientras produce proteína comestible. Convierte contaminación en alimento. Pero el problema más profundo es este: no necesita semillas. Wolffia se reproduce por simple división celular. No hay nada que comprar cada temporada. No hay patentes que controlar. No hay dependencia. Empieza con una sola planta microscópica y un recipiente con agua. 48 horas después tienes 2. 4 días después, 4. Una semana después, 8. La especie más rápida, Wolffia microscópica, puede duplicarse en solo 29 horas, convirtiéndose en la planta con flor de crecimiento más veloz jamás registrada. Bajo condiciones óptimas, el crecimiento es exponencial. Tan rápido que resulta inquietante para cualquiera que intente controlar la producción de alimentos. Este no es un cultivo que puedas monopolizar. No es un cultivo que puedas forzar a encajar en el modelo industrial. Podría crecer en cubetas sobre tejados en lagos, en estanques rurales en la India, en tanques de agua en campamentos de refugiados, producción descentralizada, fuera del sistema. Y precisamente por eso durante décadas nunca fue una opción. No fue prohibida, no fue ilegalizada, simplemente fue ignorada, marginada y enterrada bajo un sistema diseñado para que la comida dependa siempre de algo. Y de alguien. Durante décadas Wolffia globosa permaneció fuera de la vista, fuera de los mercados y fuera de la conversación pública. Pero ningún sistema, por más poderoso que sea, puede ocultar indefinidamente una solución cuando las condiciones empiezan a cambiar. Y las condiciones están cambiando. En 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aprobó oficialmente a Wolffia globosa como nuevo alimento, reconociendo su seguridad y su valor nutricional. Por primera vez, una de las instituciones regulatorias más estrictas del mundo abría la puerta a esta planta olvidada. Al mismo tiempo, el contexto global empezó a volverse cada vez más inestable. El cambio climático está reduciendo la disponibilidad de tierras fértiles. Las sequías y las inundaciones hacen que los monocultivos sean más frágiles que nunca. Los fertilizantes químicos se encarecen y su impacto ambiental se vuelve imposible de ignorar. De repente, una planta que no necesita tierra no depende de fertilizantes sintéticos. Crece en agua. Produce proteína completa y se multiplica en días, no en meses. Deja de parecer una curiosidad y empieza a parecer una necesidad.
Hoy es posible comprar Wolffia globosa comercializada como Mankai en forma de polvo puré o cultivo vivo. También se pueden adquirir cepas a través de proveedores de acuarios y cultivarla en casa en un simple recipiente con agua y luz. Una sola planta puede convertirse en cuestión de semanas en una fuente continua de alimento, no como parte de un sistema centralizado, sino como algo radicalmente distinto. Producción local, escalable, accesible. La planta que era demasiado perfecta para encajar en el viejo modelo está encontrando su lugar en un mundo que ya no puede permitirse ignorarla. Cada cubeta de Wolffia globosa creciendo en un tejado en un balcón o en un patio trasero es más que comida. Es un acto silencioso de independencia, un recordatorio de que la escasez no siempre es natural, de que la dependencia muchas veces es diseñada, y de que algunas de las soluciones más poderosas no fueron destruidas, solo fueron escondidas a plena vista. Esta planta microscópica más pequeña que un grano de arena ha estado flotando en estanques desde mucho antes de que existieran fertilizantes patentes o corporaciones agrícolas. Produce proteína completa, se reproduce casi sin esfuerzo, y no le pide permiso a ningún sistema para existir. Ahora que conoces su historia, la pregunta ya no es científica, es personal. ¿Qué haces cuando descubres que una solución real ha estado frente a ti todo este tiempo? Si este archivo abrió algo para ti, suscríbete a Nature's Lost Vault. Cada like y cada compartido ayuda a preservar el conocimiento que intentaron enterrar. Algunas plantas son demasiado pequeñas para notarlas. Algunas soluciones avanzan demasiado rápido para ser controladas. Y algunas revoluciones empiezan flotando en silencio.